Deuteronomio capítulo 30. Voy a pedir, está llegando más gente, el templo está casi lleno, no pueden haber sillas reservadas porque necesitamos el espacio para todas las personas que están llegando. Muchas gracias. Deuteronomio capítulo 30, versículo 20. Leamos juntos, iglesia, por favor. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, a Abraham, Isaac y Jacob. Lo volvemos a leer, leámoslo una segunda vez. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Cierra tus ojos, por favor. Los que están en casa también, que Dios los bendiga. Bienvenidos, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque esta es tu palabra es verdad, tu verdad es liberadora. Hoy te pido, Señor, que hables a mi corazón. Que hables al corazón de tu iglesia. Gracias, Padre, porque estoy convencido de que este mensaje lo has colocado para la iglesia hoy. Gracias por tu fidelidad, porque tú sabes lo que tu pueblo necesita. Yo te pido, Señor, que guíes mi vida. Yo te entrego mi corazón y te pido por ser ese instrumento útil en tus manos para la predicación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, como lo hemos aprendido, Señor, sea el que coloque esta palabra en nuestro corazón y la haga dar fruto allí en Cristo Jesús. Estoy dispuesto a escuchar tu voz porque quiero ser sensible, Señor, a lo que tú hablas en medio de tu palabra, en medio de la iglesia, a través de lo que tú estás haciendo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La vida, como quiera que sea, es un largo viaje. Que cuando se vive de la mano de Dios, se convierte en una gran aventura por vivir. Es que Dios tiene grandes planes y promesas para sus hijos, como lo vemos en las promesas que le hiciera al pueblo de Israel. Es más, en este texto con el que estamos comenzando el día de hoy, se nos aclara que la vida de ese pueblo dependería de Dios. Fíjate, es que ahí lo dice. Porque de Él depende ¿qué? Tu vida. Moisés le está dando al pueblo de Israel las instrucciones de Dios y le está diciendo que de Dios depende su vida. Por eso deben amarlo, por eso deben obedecerlo. Y que la permanencia del mismo en la tierra prometida dependería de que el pueblo de Israel lo amara, lo obedeciera, se aferrara a Él, lo sirviera. Dios había prometido esta tierra a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y en el contexto literal estamos hablando de la tierra prometida, de la tierra de Israel. La dependencia del pueblo en ella, la bendición de Dios sobre ellos dependería del amor, de la obediencia, del servicio al Señor. Se ha comparado la vida cristiana con una carrera de largo alcance, con una maratón, por ejemplo, en la cual debemos prepararnos para correr de la mano de Dios. A mí me gusta este concepto porque el cristianismo no es una carrera corta, es una carrera larga, que se corre de la mano de Dios. El Señor tiene para nosotros planes y promesas de bendición. Pero al igual que con el pueblo de Israel, esas bendiciones vendrán a nuestra vida como consecuencia de amarlo, de obedecerlo, de aferrarnos a Él, porque de Él depende nuestra vida y por Él permaneceremos firmes en ese largo viaje que es nuestra vida. Amén. Por eso me encanta ese Deuteronomio 30.
Ama a Dios, obedécelo, aférrate a Él. Es decir, no hagas nada si no es con Él, porque de Él depende tu vida y por Él vas a vivir mucho tiempo. Diga conmigo, mucho tiempo. Las bendiciones de Dios son para largo tiempo. La vida cristiana es una vida de largo tiempo. Ahora bien, nuestra vida es un largo viaje que no termina con nuestra vida, sino que continúa con la de nuestros hijos y nuestros nietos. Al leer este texto de la Escritura, podemos notar que la bendición prometida al pueblo de Israel, como la de un lugar donde vivir, fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y que esa descendencia que está llegando allá está recibiendo esa bendición que Dios prometió a sus antepasados. Nuestra vida es un largo viaje que no termina con nuestra vida. Amén. Sino que continúa con la de nuestros hijos, nietos, descendencia, familia. Por eso dice la Biblia: ama al Señor tu Dios, obedécelo y aférrate a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Qué tremenda perspectiva aquella de que las bendiciones de Dios no solo van a alcanzar para mí, sino que nos van a alcanzar a nosotros y van a continuar con nuestros descendientes. Veamos Génesis 13, por favor, versículos 14 al 16. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás. Mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Miren qué promesa tan impresionante le está haciendo Dios a Abraham. Levanta la mirada, me gustó la vista, me gustó ese texto. Levanta la vista. A veces tenemos la vista abajo y Dios quiere que nosotros la levantemos para ver todo lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. No quiero decir esto con sentido crítico, pero quizá lo sea. Somos cortoplacistas, cuando Dios lo que tiene es un viaje largo en nuestra vida, bendiciones para nosotros y para las futuras descendencias que vienen después de nosotros. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Lo que hoy se vive, ese conflicto que hay allí en Israel, tiene que ver con estas promesas que Dios dio a su pueblo y en el cual ellos estuvieron por siglos, 13 siglos estuvieron allí. Después fueron sacados y hoy obviamente que ellos reclaman lo que en algún momento fue suyo, pero ahí hay espacio para todos los pueblos, según se lo he escuchado decir a los mismos israelitas. En esa zona hay espacio para Israel y para los palestinos. Eso es lo que dicen los israelitas. No se deben confundir con las ideologías, porque los israelitas no quieren exterminar a los palestinos. Eso es falso. Los israelitas quieren la bendición de los palestinos, pero esos grupos terroristas es otra cosa. Amén. Esa perspectiva me parece fascinante, la de saber de que nuestra vida es un largo viaje y que las bendiciones no son solo para nosotros, sino para nuestros descendientes. Pero al mismo tiempo me parece una perspectiva retadora, que nuestros hijos y nietos reciban las bendiciones que Dios nos ha prometido. Que en algún sentido nuestra vida con el Señor es un largo viaje que no termina con nuestra vida, sino que continúa con la vida de nuestros hijos y nietos,
que ellos van a continuar con un legado de bendición, de la bendición que Dios nos promete a nosotros. Amén. Van a continuar ellos recibiendo esa bendición. Eso me parece increíble. Y me parece increíble que esa es la perspectiva bíblica. O sea, la perspectiva bíblica no es que Dios te va a bendecir a ti por ser cristiano. Es que te va a bendecir a ti y a los tuyos. Esa es la perspectiva bíblica. Incluso las generaciones futuras. ¿No te parece increíble? ¿Saben ustedes que en San Andrés Islas hay una iglesia que es la primera iglesia bautista? La primera iglesia bautista. Colócame la imagen del templo, esa imagen. Mira, esta iglesia está en San Andrés. Cuando tú viajas a San Andrés y recorres la isla, uno de los atractivos turísticos es conocer la primera iglesia bautista que se inauguró en Latinoamérica. En Latinoamérica. Fue inaugurada en 1844. 1844. Y su edificio, el que se conserva hasta hoy, fue construido a finales del siglo XIX, por los años 1890. Es un templo de madera que se trajo desarmado desde Alabama, en los Estados Unidos, y se armó en un lugar conocido como La Loma. Es un templo prefabricado, había sido fabricado en Alabama, se desarma allá y viene y se arma acá en unas condiciones increíbles por los años 1890. Estando allí parados, junto a dos de mis amigos, hace una semana, en el atrio de ese templo, orando, el Señor colocó esto en mi corazón. Lo importante no es la construcción, aunque sea un monumento turístico. Lo importante no es la construcción, aunque su madera se haya traído de los Estados Unidos. Lo importante es que esa iglesia permanece después de 179 años de su fundación, ministrando el pueblo de Dios. Eso es lo importante. Lo que el Espíritu Santo me ministró mientras compartía allí unos breves minutos fue esto: que una iglesia lleve funcionando 180 años ininterrumpidamente es el trabajo de unos líderes que pusieron unas bases y de unas generaciones futuras que han establecido esas bases y han permanecido a pesar del tiempo, que siguieron el legado de sus fundadores. ¿Saben qué me dijo el Espíritu Santo allí parado? Esto ha sido un largo viaje. Un largo viaje. Las bendiciones de Dios y lo que nosotros establecemos no es solo para nosotros. Alguien fundó esa iglesia. Pero miren ustedes cómo el Señor ha venido trabajando en esa congregación, en ese pueblo, en esa isla, a través de lo que alguien fundó hace 180 años. En Génesis capítulo 28, versículo 13. Génesis 28, 13. Jacob tiene un sueño y dice que en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, ¿qué le decía? Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Dios de generaciones. Amén. Dios de generaciones. Soy el Dios de tu abuelo, el de tu padre y el tuyo, si así lo quieres. Y a ti te daré esta tierra en la que estás acostado. ¿Cómo garantizar que ese largo viaje que es nuestra vida, que esa aventura de planes y promesas que Dios tiene para nosotros continúe, perdure, pase a las siguientes generaciones? Yo creo que esa es la pregunta en este día.
¿Cómo garantizar que ese largo viaje que es nuestra vida, esa aventura llena de bendiciones, de planes y promesas de Dios, no termine con nosotros, sino que siga con nuestros hijos e incluso con nuestros nietos, porque ese es el plan de Dios? Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Esa respuesta o la respuesta a esa pregunta de cómo garantizar ese largo viaje para que perdure y para que pase a las siguientes generaciones también la encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 6. Vamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Versículos 1 al 9. Con detalle revisamos este texto. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Les dije que Deuteronomio es un libro donde Moisés da unas últimas indicaciones. Y fíjense esto tan interesante. Estos son los mandamientos. Diga conmigo mandamientos. Moisés le dice al pueblo que lo está oyendo: estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. ¿Para qué, iglesia? Para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. ¿Para qué son los mandamientos, las enseñanzas y los estatutos de Dios? Para ponerlos en práctica. Dios está esperando que nosotros que estamos recibiendo sus bendiciones obedezcamos su palabra. Los mandamientos de Dios son para vivirlos, para practicarlos. Los recibimos como una enseñanza, pero debemos ponerlos en práctica. En el pasaje que da origen al nombre de nuestra iglesia, el pasaje de la casa sobre la roca, Mateo capítulo 7, para que lo anotes ahí, Mateo 7:24, Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone ¿en qué? En práctica. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, vinieron los ríos, golpearon contra aquella casa muy fuerte. Sin embargo, la casa no cayó porque estaba construida sobre la roca. No es solo escuchar la palabra, es llevarla a la práctica. En el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Yo soy padre de familia, soy esposo, soy hermano, soy hijo, soy pastor. ¿Dónde te ha puesto el Señor? Donde quiera que Dios nos ha puesto, debemos practicar los mandamientos de Dios. Amén. Versículo 2, Deuteronomio 6:2. De esta manera, diga de esta manera. De esta manera, durante toda la vida, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán ¿de qué? De larga vida. Fíjense ustedes. Dije que la pregunta del sermón era esta: ¿cómo garantizar que ese largo viaje, que esa aventura de planes y promesas de Dios que Dios tiene para nosotros continúe, perdure, pase a las siguientes generaciones? Eso es posible, amén. Eso fue lo que vi en San Andrés. Un pueblo que ha permitido que las enseñanzas que alguien enseñó en algún momento sigan vigentes, sigan activas. Si nosotros practicamos, aprendemos y practicamos los mandamientos del Señor, si nosotros los practicamos durante toda la vida, yo soy el responsable de hacer eso, de practicarlos. La Biblia dice: tú, de esta manera, si practico de esta manera durante toda la vida, tú
pero mis hijos también son responsables y lo serán mis nietos. Tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios. El concepto de temor de Dios, ¿cómo se ha perdido? ¿Cómo se ha perdido? En otro tiempo había temor de Dios. Eso, usted habla de temor de Dios y ya la gente le dice, ¿y eso qué es? Oiga, ¿y eso cómo se come? Temor de Dios, para explicarlo de manera sencilla, simple, es respeto por Dios y por sus cosas, por su palabra. Es reverencia. Amén. Yo actúo como actúo porque tengo respeto por Dios. Yo no voy a infringir una ley, una norma, no voy a pisotear a nadie, no voy a cruzarme un semáforo en rojo porque yo tengo temor de Dios. Yo no voy a tomar lo que no es mío. No voy a hacer algo que esté por fuera de lo que Dios estima bien hecho porque yo tengo temor de Dios en mi corazón. Por eso voy a respetar a mi papá y por eso respetaré a mi madre y por eso honraré a mis hermanos y los respetaré y bendeciré a mis hijos porque yo temo al Señor. Eso se ha perdido. Y tal vez sería justo decir que en muchos hogares no existe eso. Pero nosotros o en los nuestros sí. Amén. Porque nosotros estamos practicando la palabra del Señor para que cada uno de nosotros con temor de Dios, cuando mis hijos me ven obrando a mí con temor de Dios, cuando mis hijos me ven a mí viviendo de acuerdo a la palabra, ellos van a comenzar a vivir de la misma manera. Mi papá es un hombre que respeta a Dios. Y eso que nosotros enseñamos a través de practicar los mandamientos, ellos van a comenzar a hacerlo. Tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Fíjense que la respuesta a la pregunta es: si nosotros obedecemos a Dios y tenemos temor suyo, vamos a perdurar, vamos a perpetuar la bendición que Dios nos está dando, que pasará a nuestros hijos, a nuestros nietos y futuras generaciones. Versículo 3. Escucha, Israel, y esfuérzate ¿en qué? En obedecer. Escucha, Hernán, escucha, Casarroca, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Qué lindo texto este. Si escuchamos la voz de Dios, lo que hoy Dios nos está diciendo, si escuchamos su palabra, si nos esforzamos en obedecer a Dios, de esa manera nos irá bien, dice la Biblia. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Dios tiene bendiciones para nosotros. Amén. Pero esas bendiciones son la consecuencia de la obediencia. Allí esas bendiciones que Dios nos da, en el lugar donde Dios nos ha puesto, esas bendiciones prometidas van a ser recibidas por nosotros. Las recibirán nuestros hijos, las recibirán nuestros nietos. Versículo 4. Escucha, a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ustedes sabían que a ese texto, a Deuteronomio 6:4, los judíos lo llaman la Shemá. La Shemá. Dios es uno solo y es el Señor. Amén. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. No puedes tener dos señores. Eso lo saben los judíos. No pueden haber dos señores. Jesús dijo: ustedes no pueden servir a dos señores, porque amarán a uno y aborrecerán al otro. Amarán a uno y odiarán al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y ¿a quién más? Y a las riquezas. A mí me impresiona el Señor Jesucristo en su pragmatismo. Coloca las riquezas como el Señor de mucha gente. Hay personas que la gobierna la economía, no el Dios que da la economía. Amén. Personas que las gobiernan circunstancias o otras personas o situaciones o hobbies.
Versículo 5, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo hacer para que las bendiciones que Dios nos está dando a nosotros pasen a las futuras generaciones? ¿Cómo hacer para que nuestros hijos, los que somos padres acá, algunos están diciendo, pastor, pero yo no soy padre, tranquilos. Dios te mostrará cómo vas a hacer con este mensaje en el entorno donde estás. ¿Cómo vamos a hacer para que las bendiciones que Dios nos ha prometido pasen a las siguientes generaciones? Escuchando los mandamientos de Dios y practicándolos. Amén. Teniendo temor de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, entendiendo que Dios es uno solo y que a Él le servimos, y amándolo con todo el corazón. Amándolo. Amemos a Dios con todo el corazón, que nuestros hijos vean que lo amamos. Con toda el alma, significa mentes, emociones y voluntad. Voy a amarlo con todo lo que tengo, con las fuerzas. Cuando nosotros amamos a Dios de esta manera, eso se nota, eso se ve y lo ven nuestros hijos. Y entonces ellos van a decir, yo quiero seguir a Dios de la misma manera que mi padre, yo quiero amarlo. Yo veo que mi papá se esfuerza por obedecer. Yo veo que mi papá hace un gran esfuerzo por seguir al Señor, que no es perfecto, pero que Él ama a Dios con todo su corazón, que le sirve. ¿Y qué van a hacer nuestros hijos? Van a seguir, van a recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Versículo 6. Grábate, diga conmigo, grábate. Grábate en el corazón, grábate, que queden grabados en el corazón estas palabras que hoy te mando. Oiga, qué bonito. Cuando algo está grabado en el corazón es que está sellado en él. Versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estamos contestando una pregunta. ¿Cómo hacemos para que la bendición que Dios nos está prometiendo a nosotros en ese largo viaje que es nuestra vida pase a la siguiente generación y a la siguiente? Y estamos respondiendo con la palabra de Dios. Si yo tengo grabadas en el corazón las palabras de hoy, entonces voy a poder inculcárselas continuamente a mis hijos, porque ellos van a ver un estilo de vida. El cristianismo, iglesia, como lo hemos dicho tantas veces, no es una religión. Es un estilo de vida. Lo hablábamos ayer en el curso de ADN, ¿no, diácono? Qué bonito estuvo ayer la sesión del curso. Que Dios los bendiga. El cristianismo es más que una religión. Es que se queda corto. Si tú quieres meter al cristianismo dentro de una religión, ya empezamos mal. Porque es que el cristianismo no es una religión, sino que es una manera de ser y de vivir que se conforma al modelo de Jesucristo. Él es mi modelo en todo. ¿Cómo lo haría el Señor Jesucristo? ¿Qué estaría haciendo Jesús en esta circunstancia? ¿Jesús estaría metido donde yo estoy metido? ¿Jesús estaría pensando lo que yo estoy pensando? ¿Qué estaría haciendo el Señor Jesús? Cuando nosotros vivimos esa vida con el modelo de Cristo, con la palabra como la guía de nuestra vida, va a ser fácil transmitirla a nuestros hijos, porque ellos lo van a notar, ellos van a ver. Nuestros hijos no quieren ver padres perfectos. No existen personas perfectas. Amén. Quieren ver personas coherentes. Coherentes. Esta sociedad necesita coherencia. Y los cristianos necesitamos ser coherentes. Entre lo que aprendemos, predicamos, decimos que es la palabra de Dios y lo que hacemos. La forma en la que nosotros vivimos. ¿Cómo hacemos nuestros negocios? ¿Cómo nos tratamos entre nosotros?
Dice la Biblia que hay que inculcarle continuamente a nuestros hijos la palabra de Dios. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estás en casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo tengo, o junto a Claudita tenemos una experiencia de ser padres de 2 hijos. Dios nos dio la oportunidad de criar, de levantar a 2 hijos, 2 hijos varones, 2 hombres hoy en día, 2 hombres, 2 hombres de Dios. Nosotros sabemos lo que es criar a un hijo, es lo que quiero decir, porque tenemos la experiencia. Es que eso no es fácil. Amén. Es que no resulta tan fácil, porque a veces uno no logra transmitir lo que uno quiere transmitir, porque a veces no tiene la sabiduría para hacerlo, porque no tiene el carácter, porque no tiene el compromiso, porque no tiene la conciencia, porque no tiene la pasión, por tantas cosas. Los primeros años de la crianza de nuestro hijo Juan Diego por parte de su papá fueron están pensando que decir extraordinarios, extraordinariamente malos por parte del papá. Pensaban que iba a decir extraordinarios. Uy, qué gran papá fue el pastor. Creo que fui de los peores padres, porque cuando mi hijo me necesitaba, yo no estaba para él. Porque Juan Diego, cuando era un niño pequeño, venía a buscar a su papá y su papá estaba en Guayabado y le decía: no, papi, qué pereza, ahorita no voy a jugar. Y cosas de ese estilo. ¿O qué te parece 3 separaciones que tuvimos con Claudita cuando Juan Diego estaba creciendo? ¿Ustedes creen que eso pasó en vano en la vida de Juan Diego? No, no pasó en vano. Saber que contaba y no contaba con su papá. ¿Se acuerdan la historia que les cuento? Que un día llego al apartamento donde vivían Claudita con Juan Diego, y Juan Diego tenía un amiguito del barrio, de la unidad, que era costeño, y llego yo a la casa en una de esas separaciones y el amiguito costeño le pregunta a Juan Diego: ajá, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer a Cristo para enmendar el camino. Amén. Para cambiar la historia de nuestra vida. Claro, tuve que trabajar en el corazón de mi hijo para restaurarlo, para tomar ese corazoncito de aquel chico que amaba a su padre y que lo veía como un héroe, pero su padre era un antihéroe, y cambiar la historia de nuestra vida. Después vino Pablo, años después, 9 años después. Nosotros fuimos padres primerizos 2 veces, porque es que tener un hijo después de 9 años es volver a empezar. Dios nunca permitió que viniera otro hijo en ese periodo, porque Dios es bueno. Donde hubiera venido otro hijo yo no me imagino. Pero vino Pablo como el hijo de la promesa, porque llega en un momento de restauración de nuestras vidas, cuando le estamos entregando nuestro corazón al Señor y nos hemos comprometido con Él a ser la clase de personas que Dios quiere que seamos. Amén. Cuando estoy en el proceso de formación para los matrimonios, dentro de 8 días el sábado tenemos un matrimonio. No sé si están acá los novios. El sábado a las 2:30 de la tarde tenemos un matrimonio. No veo a los novios. Cuando estamos en el proceso para la formación de matrimonio, le digo a los novios: ¿por qué razón ustedes tendrían el matrimonio que Dios quiere que tengan si no han alcanzado a ser las personas que Dios quiere que sean? ¿Por qué tendría yo el matrimonio que Dios quiere que tenga si no soy la persona que Dios quiere que yo sea? La materia prima de los matrimonios somos las personas. Amén. Y donde hay que trabajar es primero en mi corazón, en el mío. Yo tengo que trabajar en mi corazón. Claudita en el de ella. Eso será obra de ella, obra de Dios en ella. Pero ¿cómo queremos que Dios, pero tú no has hecho nada por mi esposo, por mi esposa? Preocupémonos por cada uno, amén.
que la bendición va a venir. La Biblia dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. El trabajo es mío, es en mi corazón, Señor, obra en mi corazón. ¿Cómo tomas los mandamientos de Dios que estás aprendiendo cuando llegas a la iglesia y comienzas a enseñárselo a un chico que en su momento tenía 9 años y a un bebé que están haciendo? ¿Cómo empiezas a cambiar la historia de tu vida y entiendes que la bendición no es solo para ti, sino para tus futuras generaciones? Hay que tomar acción en eso. Amén. Hay que tomar acción como padres. Hay que hablar con nuestros hijos. Cuando son bebés se les enseña de una manera, cuando son jóvenes se les enseña de otra, pero nunca es tiempo de dejar de enseñar. Amén. La iglesia infantil hace su tarea. Hay que decir que Roca Kids cumple un propósito. Estoy orando por maestros para Roca Kids, por hombres y mujeres de Dios que quieran comprometerse a enseñarle el evangelio a los niños, como lo hice yo con Claudita durante 9 años en Casa Roca, Medellín. Ustedes saben, yo les he contado que una de las bendiciones más grandes que Dios me ha regalado es bendecir los matrimonios de aquellos que fueron los niños a los que les enseñamos el evangelio en Roca Kids, en Casa Roca, Medellín. Yo he tenido la oportunidad de bendecir alrededor de 4 matrimonios de esos chicos que se les enseñó la palabra allí. Y ya como pastor poderles bendecir en su matrimonio. Eso es una bendición muy grande para mí. La Biblia dice: enséñale al niño en su niñez, instrúyelo, y aunque vaya creciendo y vaya madurando, no va a abandonar el camino del Señor. La tarea de nosotros como padres es enseñarle la palabra de Dios. Dios va colocándola en aquel hombre y en aquella mujer que llegan al Señor a transformar sus vidas. Hubo un cambio radical en nosotros cuando llegamos a Cristo. Hubo un cambio comprometido con Dios, con la palabra, con el Espíritu Santo, de ser sensibles, de dejarnos usar, porque sabíamos que Dios tenía un plan con las generaciones futuras. No es fácil ser padre. No es fácil ser padre en este tiempo. No es fácil ser un padre cristiano que tiene en su corazón que sus hijos sigan al Señor y que a veces nos vemos cortos con ¿cómo lo hago? No lo quiero presionar, no lo quiero hostigar, no lo quiero fastidiar. ¿Yo qué hago? Dios te dará sabiduría. Amén. Dios te dará sabiduría. Pídele a Dios sabiduría. Pastor, ¿usted cómo hizo? Yo puedo contarte cómo lo hice, pero tú tienes que orar por ser sabio para que tú lo hagas cuando te toque o si te está tocando. Amén. Porque si tú me preguntas cómo lo hice, yo te voy a contestar cosas. Ir a la iglesia para nuestros hijos no era una opción. Ese fue mi caso, ese fue mi hogar, esa fue mi casa. Ay, papi, es que no quiero ir a la iglesia. Le digo: no, papi, es que no se trata de querer, es que nos vamos para la iglesia. Así que te levantas y vamos para la iglesia. Por eso te digo, cómo lo hagas tú será la sabiduría que Dios te dé. Pero yo les cuento cosas que nosotros hicimos, ¿sí? Con amor, pero con firmeza. Porque el padre que ama a su hijo lo disciplina y le pone límites. De eso es lo que quiero hablar en los próximos domingos. Hoy solamente lo que quiero esbozar es cómo llega la bendición de una generación a otra. Cómo pasa la bendición de la tierra prometida de una generación a otra, con padres comprometidos que aman a Dios, que le sirven, que modelan a Cristo en su vida, que enseñan la palabra, que le inculcan a sus hijos. Yo recuerdo haber llegado a la casa después del trabajo de la iglesia, porque siempre hubo muchas ocupaciones, y encontrar a Claudita enseñándole a los hijos el libro de Proverbios y orando con ellos. Todos los días estudiaban un proverbio. Y cuando yo llegaba, entraba a su cuarto, a su habitación a orar con ellos. Claro, Juan Diego fue creciendo más rápido, obviamente. Pablo tuve más oportunidad de hacer lo que no había hecho antes. Pero con ambos. Vamos a orar, papi, vamos a orar, ven, vamos a orar. ¿Saben ustedes que como padres cristianos debemos entrar al cuarto de nuestros hijos?
Con sabiduría se construyen los cuartos y se llenan de espectaculares tesoros. Vamos a ver eso con calma más adelante, para saber qué estaban haciendo. Yo vi a una mamá comprometida en la educación de mis hijos. ¿Qué estás viendo, hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tiempo para esto, tiempo para lo otro. Vamos a cambiar actividad, vamos a no sé qué. Un poco de cosas que son fundamentales al momento de la crianza para que las bendiciones pasen. Amén. Enseñarle la palabra del Señor, sobre todo con el estilo de vida, sobre todo con el testimonio. Átalas en tus manos, la palabra de Dios, como un signo, llévalas a tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Incúlcaselas a tus hijos. Cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, no pierdas el tiempo. Si vas en el carro con el hijo, ve hablándole de Dios, ve orando, ve utilizando cualquier circunstancia para contarle que en el cielo hay un Dios maravilloso que lo ama. Y que tú tienes fe en Él y que tienes esperanza y expectativa con Él de que Él te va a ayudar a salir adelante, a Él, a su madre, a ti, a los hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro, ellos van creciendo, las cosas se van poniendo más difíciles. Pero nunca es tarde para compartirles al Señor a nuestros hijos. Amén. No pierdas la esperanza ni la perspectiva. Porque Dios hace cosas maravillosas en el corazón de nuestros hijos. Ni las esperanzas ni la perspectiva, porque Dios hace cosas maravillosas. Voy a contarles testimonios de cosas maravillosas en esta breve serie sobre la familia. ¿Dónde debe estar la palabra? Grabada en nuestro corazón, atada en nuestras manos como un signo, en nuestra frente como una marca, en los postes de tu casa, en los portones de tus ciudades. ¿Cómo hago eso? Viviendo la palabra. Amén. Vamos a Jueces capítulo 2 versículos 8 al 15, por favor. Jueces 2, 8 al 15. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Y lo sepultaron en Timnat Jerez, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaz. También murió toda aquella generación. Y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarte. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de invasores que los saquearon. Los dejó en manos de los enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba contra ellos para su mal, tal como el Señor lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Diría mi madre amada: ¿habráse visto? ¿Habráse visto? ¿Cuál era la instrucción? Enséñale la palabra a tus hijos, la que tú estás practicando, la que tú estás viviendo, la que tú estás siguiendo, la que tú amas. Enséñale a conocer al Dios que te salvó, que te amó, que te está dando promesas. Cuéntales. Háblales en la noche, háblales en la mañana, háblales en el camino, mientras vas en el carro, háblales en la casa. Enséñales a conocer a Dios. Hijo, ¿sabes? Esto que estamos comiendo, esta mesa que estamos teniendo, esta casa que estamos habitando, estas bendiciones que estamos teniendo, vienen de Dios.
Esto que estamos disfrutando es porque Dios nos ama. Y porque tu padre y tu madre hemos sido fieles en seguir y en servir al Señor. Llevábamos tal vez un año en la iglesia. Y recuerdo que íbamos, tal vez era en el carro. Juan Diego tenía ya unos 10 años. Y nos dice a Claudita y a mí: ¿cierto que lo mejor que nos ha pasado fue llegar a la iglesia? Tan bello. Había vivido 9 años en una crisis matrimonial severa. Él recibió el impacto de nuestras decisiones. Pero cuando llegamos a Cristo, también fue impactado por lo que Dios estaba haciendo. Amén. También fue impactado. ¿Cierto que lo mejor que nos ha pasado fue llegar a la iglesia? Qué lindo testimonio que puede ser el de un niño que fue afectado en su crianza y ve algo diferente en su hogar. Es que los niños aprenden de una manera increíble y todos lo reciben, lo captan. Muere Josué. Josué estaba escuchando las palabras de Moisés en el libro de Deuteronomio. Murió Josué. Murieron los hijos de Josué, una generación que conocía al Señor. Y la siguiente generación, es decir, la tercera generación, Josué una, sus hijos otra, la tercera generación, dice que surgió otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel. Oiga, ¿habráse visto? No había que contarles, no había que decirles, no había que enseñarles la palabra. Y viene una crisis tremenda. Les voy a dejar una tarea. Lean el libro de Jueces. Lean el libro de los Jueces. Y van a ver la crisis de Israel por no haber hecho lo que tuvo que hacer años atrás. Lo que yo quiero para mis hijos, para mis nietos, para mis futuras generaciones y para las tuyas es bendición. Eso es lo que anhela el Señor, amén. Y eso es lo que yo quiero. Pero para eso hay que trabajar. Eso no se da, como dicen por ahí, por generación espontánea. Se necesitan padres y madres comprometidas, abuelos comprometidos. Ahí dicen los abuelos, amén. Comprometidos a ayudar a criar y a formar valores cristianos, amén. Iba a decir a malcriar, pero después no quiero ofender a nadie. No a malcriar. Yo me pregunto hoy, ¿cómo estamos recorriendo ese largo viaje que es nuestra vida? Que, como hemos visto, no tiene que ver solo con nosotros, sino con nuestra descendencia. ¿Estaremos enseñando a nuestros hijos a conocer al Señor? ¿Estaremos modelando a Cristo? ¿Estaremos formando una familia con principios y valores sólidos para enfrentar los retos que una sociedad como la nuestra nos exige? ¿O nos estaremos amoldando al mundo actual? ¿Estamos formando familias con base en la palabra de Dios, con criterios y principios bíblicos? ¿O por el contrario, vamos con la corriente de este mundo? Perpetuar la bendición que Dios tiene significa que en casa todos obedecemos al Señor, tenemos temor de Dios, porque cuando nosotros no estemos, si nuestros hijos y nietos no tienen temor de Dios, va a pasar con lo que pasó en Jueces. No será solo trabajar para que ellos tengan la comodidad que nosotros no tuvimos. No será solo trabajar para que ellos no vivan lo que nosotros vivimos. Pues si queremos hacer eso, lo mejor que podemos enseñarles es a conocer a Dios. Amén. Para que tu hijo no viva lo que tú viviste, necesitas enseñarle a conocer a Dios. Porque yo no quisiera que mis hijos pasaran por lo que yo pasé. Ellos a veces no le entienden a uno. Yo
creo que todavía tengo muchos alientos. No me siento viejo. Pero hace años atrás, cuando todavía tenía más, ¿saben qué era para mis hijos? Un viejo. Es que los viejos, no los señores, ellos piensan que uno es como de, no sé, de Marte, y llegamos de Júpiter. Es que no le entienden a uno. Por eso hay que pedir sabiduría. Amén. Hay que modelar con el ejemplo. Romanos 12:2, por favor. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante ¿qué? Mediante la renovación de la manera de pensar, mediante la renovación de la mente. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Qué maravilla, gracias, Padre. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo no la voy a entender jamás si no renuevo mi manera de pensar. Si no renuevo mi manera de pensar, si no me transformo, si no le pido al Espíritu Santo que me transforme. Si el Señor no transforma mi manera de pensar y yo sigo viviendo como venía, yo le pregunto a ustedes, iglesia, con lo poco que conocen de nosotros, ¿ustedes creen que nosotros llegamos hasta acá con esta familia, con estos hijos? No llegamos. No llegamos. Hay que dejarse cambiar por Dios. Amén. No nos amoldemos a este mundo. El mundo está dando enseñanzas que son antibíblicas. Y mucho me temo que muchas veces los cristianos las estamos aplicando en vez de aplicar lo que dice la palabra de Dios. Es lo que quiero enseñar. ¿Cómo es una familia cristiana? ¿Qué enseñan unos padres cristianos? ¿Cuál es el llamado de un padre cristiano? Un largo viaje, en el sentido en el que lo estamos planeando hoy, en el sentido en el que lo estamos viendo hoy, es posible. Es posible. Cuando colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras casas, en el centro de nuestras familias, es posible vivir ese largo viaje. Amén. No pienses en tu vida con una perspectiva corta. Piensa en tu vida como una perspectiva de largo plazo. ¿Qué nos espera para nosotros en nuestra vida? De la mano de Dios, sus bendiciones, su esperanza, expectativas tenemos todos. Amén. Eso es lo que yo espero, no solo para mí, sino para la vida de mis hijos. Es por eso que Claudita y yo oramos casi todos los días por las que serán las futuras esposas de nuestros hijos. Oramos para decirle: Señor, tú sabes quiénes son esas mujeres. Y esta semana, en una oración como esa, le decía que mis hijos sean lo que nosotros esperamos que sean ellas. Que nuestros hijos sean lo que nosotros estamos esperando que tú les mandes a ellos. Oramos por esas novias, por esas mujeres extraordinarias de bendición, pero que ellos sean de bendición. Un largo viaje en el sentido de que lo estamos planteando hoy es posible, iglesia. Por eso quiero dejar esta inquietud en nuestros corazones. ¿Estamos formándonos y formando a nuestra familia con los postulados de Dios, con los principios bíblicos, o de qué manera lo estamos haciendo? ¿Estamos formándonos? ¿De quién estoy hablando? Diga, esto es conmigo. Diga, esto es conmigo. Estamos formándonos. Fíjense el proceso que tuvimos que hacer nosotros. Yo tuve que hacer un proceso de transformación y de cambio. Un proceso de formación, desaprender, volver a aprender. Somos todos tan distintos, hablaré de eso también. Como esposos, como padres, somos diferentes. Voy a contarles un secreto de la familia Estrada Barreto.
Yo no conozco una persona más distinta a mí que Claudita. No conozco una más diferente. Pero Dios sabía que yo necesitaba al lado una persona como Claudia. ¿Ya hablaste con los muchachos? No, mami, yo sí le voy a decir. Habla con ellos. Sí, yo les voy a decir en el momento que yo. Déjame que yo sé cómo. Que hable. Yo he visto que tú no les has dicho nada. Ay, mami, yo se lo voy a decir. Preciso pasó. ¿Se lo qué? Se lo dije. Se lo dije. Gracias. Que Dios te bendiga, mami. Gracias a Dios por tu vida. Estamos formándonos y formando a una familia con los postulados de Dios, con los principios bíblicos. ¿O de qué manera lo estamos haciendo? ¿Conocemos los principios bíblicos para formar una familia? ¿Los estamos practicando? Nunca es tarde. Yo me reúno con padres de hijos grandes que les digo: no es tarde, vamos a orar y vamos a trabajar y vamos a hacer esto, haz lo otro. Motivo mucho a las personas en eso. Quiero terminar en Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9 comienza: pero tengan cuidado. Diga: tengan cuidado. Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Amén. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Tengamos cuidado. Y no olviden las cosas que han visto sus ojos ni las aparten de sus corazones mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Es posible pasar la bendición de una generación a otra, amén. Pero se necesita trabajo comprometido en ser las personas que Dios quiere que seamos y en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Con amor, vamos a aprender sobre eso. Durante todo el sermón he tenido una lucha en mi corazón por hacer algo que me atrevo a hacerlo porque creo que el Señor quiere que lo haga. Mi hijo Pablo, además de todo lo que hace, está muy bien en la China. Que Dios los bendiga, gracias por sus oraciones. Ayer y anteayer comenzó sus exámenes, la mitad del semestre en su maestría en economía. Además de todo lo que hace, es escritor. Escribe para un blog todos los viernes. Y hace unos días escribió una columna que se llama Superar a mi papá. En su lecho de muerte, Liu Bei le dijo a su hijo Liu Shan: trabaja duro, cada vez más duro, no cargues con el mal, aunque sea pequeño, y no dejes de hacer el bien, aunque parezca insignificante. Solo la virtud y la bondad mueven el corazón de las personas. Tu padre no tuvo virtud y por eso no debes emularme. Liu Bei, a quien le fue otorgado el nombre Xuande en su adultez, fue a mi parecer un hombre en exceso virtuoso. Con la esperanza de salvar a la dinastía Han, de la cual era miembro lejano, estableció junto a Shan Fei y Guan Yu el pacto de la huerta de duraznos, donde los tres amigos cimentaron su fuerte vínculo, jurando luchar por la justicia y prometiendo morir al mismo tiempo. Xuande luchó contra la rebelión de los turbantes amarillos, después contra la tiranía de Dong Zhuo, quien había secuestrado al último emperador Han, y declaró la guerra a Cao Cao, quien también lo secuestró posteriormente. Siempre escuchó el consejo de sabios y nunca se consideró más que nadie. Yuan Shao, uno de sus aliados, dijo una vez: Xuande es un hombre liberal y refinado. También se le conoce como una persona confiable y correcta. Su humildad, valentía y bondad fueron infinitas, y su consideración por el pueblo fue honesta en una época en la que los señores de la guerra se alzaban por el deseo de gloria y beneficios propios.
Conociendo su historia, me es imposible dejar de reconocer su gran virtud. Tu padre no tuvo virtud y por eso no debes emularme. Esta última frase es para mí una de las cosas más interesantes en la novela clásica china, El romance de los tres reinos. Me lleva a un pensamiento de esos sobre los que me gusta rumiar. Todo padre desea que su hijo sea mejor que sí mismo y todo hijo desea superar a su padre. Todos queremos ser mejores que nuestros padres. Me refiero a que queremos ser más virtuosos, aunque definamos de formas distintas la virtud. En mi caso personal, la tengo muy difícil. Puedo decir, como diría cualquiera, que el mío es el mejor papá del mundo, pero creo que objetivamente es real que mi padre me ha dejado la vara muy alta. De mi papá he aprendido la mayoría de los valores que hoy guían mi vida: rectitud, respeto, sinceridad, bondad, autodominio, amor, gratitud, perdón, compasión, mutuo cuidado y muchas cosas más. Puedo, como pudo hacerlo Liu San, yo puedo decir que mi padre es la persona más virtuosa que conozco. Es mi padre quien me ha dicho muchas veces: las emociones dañan los principios y los principios perfeccionan las emociones. Su persona constituye uno de los mínimos que me propongo al pensar en la persona que me gustaría ser. Al igual que Liu Bei, mi papá sabe que no es perfecto. Yo mismo he visto y aprendido de sus muchos errores. Igualmente, de forma curiosa, mi padre es el tipo de persona que al final de sus días diría a manera de exhortación: tu padre no tuvo virtud y por eso no debes emularme. Sé de mano que desde el inicio de mis días y hasta el último de los suyos, uno de sus mayores deseos ha sido y será que yo pueda superarlo. Se me hace interesante que entre padres e hijos exista esa relación. Y es mucho más interesante saber que mi padre y yo pensamos igual que dos personas de la China del año 223. Yo mismo quiero poner la vara alta para mis hijos y sé que si algún día logro ser tan solo una fracción de lo que mi padre ha sido, habré llegado a ser un hombre virtuoso como Liu Bei. No pude hacer más que arrodillarme y llorar al leer esta columna que mi hijo escribió, creo que desde el fondo de su corazón, porque entre otras cosas creo que no merezco tanto, pero algo ha debido de hacerse bien. Amén, iglesia. Algo ha debido de hacerse bien. Dejarnos transformar por Cristo y modelarlo en nuestra familia, en nuestro hogar, a nuestros hijos. Es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Sueño con que la bendición que Dios me ha prometido a mí y a Claudita se perpetúe en nuestros hijos y en nuestros nietos, y que ellos sirvan al Señor con todo su corazón y reciban la tierra prometida que Dios les ha dado. Amén. Eso es lo que espero que suceda, y por eso trato de esforzarme por ser el padre que Dios quiere que yo sea, aunque sé que todavía estoy muy lejos, pero también sé que estoy en el camino. Cierra tus ojos en esta mañana. Es un largo viaje. No es la madera americana, me dijo el Espíritu Santo, lo importante en esta iglesia. Es lo que han venido haciendo las generaciones para que la iglesia siga en pie. No el edificio, sino el culto, el servicio a Dios, el mensaje de la palabra. Gracias, Padre. Yo quiero hoy alabarte y bendecirte con todo mi corazón. Y quiero darte gracias porque tú hablas, Señor, a través de circunstancias, y porque hablas en tu palabra, y porque confrontas el corazón de quienes estamos dispuestos a ser confrontados. Por eso yo hoy te alabo y yo te bendigo con todo mi corazón. Por eso yo te doy gracias, Señor, por este mensaje de la palabra que tienes para tu iglesia hoy, porque nos estás hablando de un largo viaje que no tiene que ver solo con nuestra vida, sino con la vida de las futuras generaciones que vienen después de nosotros.
nuestros hijos y nuestros nietos. Qué hermosa perspectiva, Señor, la que tú me regalas hoy. Hay bendición para todos. Y esa bendición llegará, Señor, en la medida que nosotros como padres nos comprometamos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. Gracias por recordarnos y decirle hoy a tu pueblo que nunca es tarde. Que tú estás, Señor, con nosotros en esa labor para seguir enseñando y moldeando a Cristo. Y que así como hay padres de hijos pequeños que quizás, Señor, van a tenerlo por ahora un poco más fácil que otros, tu Espíritu Santo se encargará, Señor, de tocar el corazón de nuestros hijos, porque ya aprendimos que tú eres el que toca los corazones. Pero también hemos aprendido, Señor, que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso yo te alabo hoy y te bendigo con todo mi corazón. Por eso te doy gracias. Bendigo mi hogar. Bendigo la vida de mi esposa, Señor. Bendigo la vida de mis hijos. Bendigo mi matrimonio, mi familia. Bendigo los planes que tienes con nosotros. Bendigo la oportunidad que me has dado, Señor, y nos has dado como familia, de estar acá en la iglesia y de poder, Señor, mostrar de alguna manera, aunque imperfecta, que sí es posible en Cristo Jesús, por tu amor y por tu misericordia, por tu bondad, por tu poder, por tu gracia. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Gracias, 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 Señor. Yo te alabo en esta hora en unidad con tu iglesia reunida en el templo y desde las casas. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de mi Salvador y mi Señor Jesucristo, a quien le debo completamente mi vida y de quien soy, Señor, hasta el final de mis días. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga, iglesia. Muchas gracias. Dios los bendiga. Permítanme preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez, porque no queremos que si alguien vino por primera vez se vaya sin recibir el regalo más especial que Dios tiene para ti. ¿Quiénes vinieron hoy por primera vez? Por favor, levántame tu mano. ¿Dónde están las personas que vienen hoy por primera vez, que han sido invitadas y vienen por primera vez? Dios los bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Que Dios los bendiga. A ustedes que vienen por primera vez quiero hacerles una invitación, la misma que recibí yo hace 28 años, para recibir a Cristo en el corazón, hacer una oración. Vengan acá por favor, porque eso lo vamos a hacer acá al frente. Colócate en pie y ven aquí por favor. Vamos a hacer una oración para decirle al Señor Jesucristo que lo necesitamos. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Qué bendición, que Dios los bendiga. Ven acá por favor. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Todo comienza con hacer esta oración, decirle a Cristo que lo necesitas. Así comenzó la transformación de mi hogar, de mi familia, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Yo pensé que todo estaba perdido. A los 25 años, cuando yo tenía 25 años, ya tenía un hijo de 9 años, porque yo fui padre a los 18. Y a los 25 años estaba pensando esto: es mejor perder la vida, es mejor quitarme la vida, porque ya le quedé mal a todo el mundo. Y allí llegó el Señor Jesucristo a decir: yo tengo una larga
vida, una historia diferente para ti. Gracias. Cierra tus ojos en esta mañana, por favor. Iglesia, cierren sus ojos si estás en casa. Y por favor, repitan junto a mí esta oración. Digan conmigo esto: Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Dame una nueva oportunidad. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Ustedes que están acá de pie, quiero decirles algo adicional, y es: esta es su casa. Vuelvan cuando quieran. Ya conocen el camino. Qué chévere que volvieran. Yo les voy a decir qué va a pasar si ustedes vuelven. Que Dios va a seguir trabajando en sus corazones, y que todo lo que Él haga adentro se va a manifestar afuera, como ya lo vieron en la manera de vivir. Abran su corazón para Dios, y todo lo que pase adentro se va a manifestar afuera. Relaciones, trabajo. Bueno, están de pie en este momento junto a ustedes Douglas y Giovanna, porque es que ellos tienen algo especial para compartirles en el salón de bienvenida. Déjenme darles un abrazo y vayan por favor con Douglas y Giovanna. Dios los bendiga.